En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Gracias, mis hermanos de alabanza. Thank you very much. Hoy en esta noche, acompáñenme el libro de Mateo, capítulo 3, verso 7 en adelante. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Vamos a comenzar con el versículo 6, que dice lo siguiente: y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo: frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9. Y no piensen que pueden decir a sí mismo: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Verso 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hagamos una oración. Bendito Dios, Padre, gracias por esta noche, por esta oportunidad de venir a congregarnos, a bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, poder darte una ofrenda de alabanza, de adoración, poder aportar, Señor, a través de nuestra generosidad, dar en obediencia, dar nuestras primicias, ofrendas y diezmos. Y sé que todo aquello que ha dado en esta noche, el día de mañana, tendrá una cosecha apretada, remecida y rebosante. Ahora te imploro, Santo Espíritu de Dios, tú eres la persona más importante, el que lleva el manejo de este servicio, y glorifica a nuestro Señor Jesús, que merece toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación. Que Él sea glorificado a través de tu palabra, y que esta palabra pueda continuar ser de bendición, y que la semilla sea plantada en tierra fértil, y que podamos nosotros crecer en todas las áreas de nuestra vida espiritual, nuestra comunión contigo, Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra no regrese vacía, sino que haga su efecto, por la cual será enviada hoy en esta noche. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén. Tomen su asiento, mis amados hermanos que están de pie. Quiero, con la ayuda del Señor, navegar este pensamiento y esta realidad que Juan el Bautista relata, y la importancia cuando él confronta a los hombres religiosos de su tiempo y exige que hay un tiempo de dar frutos de arrepentimiento. Y versículo 8 al versículo 10, cuando Juan el Bautista dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, esto es una referencia a un juicio venidero, a un juicio que se aproxima, y a un cumplimiento histórico que vamos a ver en la historia de la iglesia y los acontecimientos que surgieron en los últimos siglos pasados. Y cuando Juan menciona esto, hay que recordar de que estamos hablando
ya del año 30 por ahí. En el año 30, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, inicia a ejercer el plan que el Padre había otorgado en sus manos. Y en ese lapso de tiempo, en el año 30 en adelante, vemos que al pueblo judío, a los habitantes de este tiempo en el primer siglo, se les había dado una oportunidad para entrar a un arrepentimiento, tener un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de vida, porque en sí la palabra arrepentimiento es sinónimo a tener un cambio totalmente distinto a lo que uno llevaba antes en su vida. Tener otra perspectiva, otro ángulo, otro punto de vista muy distinto a la vida de antes. Un arrepentimiento se manifiesta cuando hay un corazón contrito, humillado delante del Señor, cuando reconoce su estado pecaminoso, cuando reconoce sus errores, cuando reconoce que uno tiene que ser menesteroso delante de Dios. Entonces vemos que Juan les da el aviso, les dice el hacha ya se encuentra ya presente y ya está ubicada a la raíz de los árboles. Usted recordará que en ese tiempo el pueblo judío se jactaba sobre el templo que ellos habían construido, hablando del templo el templo en el cual Dios había dado los planos a David y a Salomón. De repente usted sabe de que vienen los invasores, los enemigos de Israel, destruyen el templo. De repente en los tiempos de Esdras y Nehemías se reconstruye la muralla, se reconstruye el templo de nuevo, y ahora los judíos tienen la dicha de poder morar en ese sitio que lleva o tiene mucho simbolismo, tiene mucha importancia hacia la cultura judía. Pero Juan dice que la hacha ya está puesta. Y si usted me acompaña, también vemos que Jesús declara algo parecido en Mateo 24, verso 1. Acompáñenme en esta noche. Verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús señala y llama la atención a los discípulos sobre esta realidad, ya cuando el Señor cumple su ministerio y es llevado a tomar su lugar a la diestra del Padre, y cuando inicia el surgimiento, el movimiento de la iglesia primitiva, la comisión apostólica, todo lo que encontramos en los primeros 28 capítulos en el libro de Hechos, había un periodo de 40 años, ya conmigo 40 años, donde en el año 30 al año 70, Dios dejó un tiempo para que el pueblo del siglo I o los habitantes de Jerusalén llegaran a conocer al Mesías, al verdadero Salvador de este mundo. Ya conmigo 40 años, son 40 años. Es un buen tiempo para que uno ponga en orden su vida. Es un buen tiempo para que uno reconozca al Mesías. Es un buen tiempo para que uno entre las aguas del bautismo, para que uno pueda reconciliarse con Dios y estar en el apogeo de la presencia del Señor. Y Dios en su soberanía y en su trato con la humanidad le permitió al pueblo judío 40 años para
llegar a un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento de labios, ni un arrepentimiento de temor, porque Juan el Bautista amonestó y reprendió a aquellos fariseos que llegaron a las aguas, pero con otros motivos, que llegaron a las aguas no genuinamente. Entonces, 40 años yo diría que es más que suficiente para que una comunidad, un pueblo llegue a conocer la soberanía de Jesucristo que estuvo con nosotros hace 2000 años atrás. Y históricamente, usted sabe que cuando llega el año 70, diga conmigo, el año 70, ahí se cumple lo que Juan el Bautista declaró en Mateo 3:10 y se cumple lo que Jesús declaró en Mateo 24, verso 1 al 2. Porque en el año 70 vemos nosotros la invasión de Roma. Vienen los soldados romanos y destruyen el templo que había sido levantado en los tiempos de Esdras y Nehemías. Ellos destruyen por completo ese monumento simbólico que era, decir, el sello del judaísmo, y caen como escombros. No quedó ninguna piedra sobre piedra. Y aún los históricos o los historiadores, como Josefo, él en sus libros dice una gran verdad lo que aconteció en el año 70 y 73 por ahí. Él dice, aparte de ver la destrucción del templo, que prácticamente nada quedó, lo único que ahora está en existencia es el muro de lamentos, the Western Wall, como lo reconocemos, que hoy en la actualidad mucha gente va y se acercan a ese muro y muestran una reverencia, un respeto, o el judío ortodoxo hace oraciones, porque es lo único que quedó casi 2000 años atrás, después de lo que los romanos hicieron ese tiempo. Pero Josefo dice algo también, aparte de la destrucción del templo, que en esa guerra entre los judíos y los romanos mataron 1.1 millones de judíos. 1.1 million Jews murieron en esa confrontación con Roma. Y no solo eso, se reporta que los que sobrevivieron quedaron aproximadamente unos 100,000, en la cual llegaron a ser esclavos para la nación de Roma. Póngase a pensar por un momento la escena devastadora que se dio en el año 70. Había en ese movimiento judíos, llaman celotes, creo que le llaman, aquellos que querían restaurar la dinastía en los tiempos de David y Salomón, que hay un grupo de judíos que quieren levantar de nuevo la dinastía, la eminencia que Israel tenía en los tiempos de los primeros 3 reyes de Israel. Que viene en Roma, destruyen el templo, matan casi 1 millón de judíos, y los que quedaron vivos fueron dispersados. Eso le llamamos nosotros la diáspora. They were completely almost wiped out. Casi iban a ser exterminados. Y surge la dispersión del pueblo judío. Y en esos 100,000 de ellos se convierten en esclavos al servicio del imperio de Roma. Bajo el movimiento en ese entonces era el general Tito, le llaman el romano en ese tiempo. Y no solo eso, para agregar más la ofensa, o para avergonzarlos, humillarlos más, de repente los romanos dicen, en esta región que se llama Judea, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner otro nombre.
Por eso si usted escucha hoy el término, la palabra Palestina, Palestina es el término que Roma le puso a esa región después de la destrucción del templo. Le pusieron Palestine o Filistea por decir que es sinónimo a lo que nosotros ahora reconocemos la área de Palestina. Si usted se ha preguntado de dónde vienen esos nombres, bueno, viene de ahí. Porque era tan grande el odio de los romanos con los judíos que para ofenderlos y humillarlos, ellos le dieron este nombre a la región de que nosotros reconocemos como Judea, pero ellos ahora dicen, ahora es Palestina, Filistea. Y de ahí viene el nombre, hablando ya históricamente. Entonces vemos en la palabra que el pueblo judío es dispersado, van a otras naciones, toman refugio en otras naciones, que simbólicamente, bíblicamente vemos que la higuera se secó en ese momento, pero pasan los años, pasan los siglos, y de repente la higuera comienza a florecer. La higuera comienza a mostrar sus hojas verdes, comienza a lucirse, comienza a revivir después de esos acontecimientos tan horribles que vemos nosotros en la historia. Si están conmigo en esta noche. Jesús dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, muchos asocian también este punto, quiero que me acompañe Daniel capítulo 9, el libro de Daniel. Muchos lo identifican como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque hay palabra profética que es asociada al libro de Apocalipsis. Y Daniel capítulo 9, verso 25 en adelante dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Vaya conmigo verso 27 o verso 26. Después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. La desolación están determinadas. Verso 27, aquí todavía no es un cumplimiento que hemos visto, pero que va a venir hacia la posteridad. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y las ofrendas de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Escuche bien estos puntos tan importantes. Había mucha discusión acerca de los números, tiempos y acontecimientos de estos versículos, versos 26 y 27. Y existen 2 puntos de vista que quiero yo mencionarle hoy en esta noche. Uno, dicen algunos que esto se cumplió en el pasado, ya sea en la profanación del templo de Antíoco Epifanes, que fue en el año 168 a 167, o algunos dicen este cumplimiento se dio en la destrucción del templo por el general romano Tito en el año 70, cuando 1 millón de judíos murieron. Esto todavía está por cumplirse en el futuro bajo el movimiento del anticristo. Entonces algunos piensan que Daniel capítulo 9 es una referencia a lo que aconteció en el año 70,
pero también es una referencia a lo que va a venir para la humanidad cuando el Señor Jesucristo venga una vez más. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto por su iglesia? Entonces hay dos ángulos sobre esta situación que estamos viendo. Y vemos también en Jeremías capítulo 31, donde el profeta dice que Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada por sus hijos, ya que ya no existen. Y vemos cómo la palabra también menciona, esto lo mencioné unos viernes atrás, sobre el tiempo de la angustia de Jacob. Diga conmigo, la angustia de Jacob. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 30, versos 7 en adelante, que dice: porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Dice, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Nosotros cuando hablamos del tiempo de la angustia de Jacob, es una referencia a la escena cuando las naciones irán contra Jerusalén, contra Israel. Y ya para ese tiempo, Estados Unidos no va a estar de aliado con Israel. Estamos hablando, todas las naciones se van a reunir en el Valle de Megiddo. Y en esa angustia, cuando Israel ve a sus enemigos, ahí es donde el Señor va a venir a defender al pueblo de Israel, o a defender al remanente que va a estar vivo en ese tiempo. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Entonces nosotros vemos cómo los tiempos que estamos viviendo son tan importantes. Por ejemplo, a mí me sorprende y a la misma vez no me sorprende que ahora lo que los medios de comunicación han reportado sobre las universidades de alto prestigio, lo que es NYU o NYC, lo que es Stanford, las universidades las que todo el mundo quiere ir para recibir una educación académica, no me sorprende que después de un mes se está manifestando lo que tanto tiempo han estado enseñando en estas universidades, que ha sido un currículum antisemita, un currículum contra el pueblo judío. Y según los estudiantes, aquellos que van a esas universidades elocuentes, prestigiosas, según entendemos nosotros, son los próximos empresarios, son los próximos hombres y mujeres influyentes, son los próximos gobernadores, son los próximos que según van a llevar esta nación hacia el futuro. Pero no me asusta en el sentido de que toda esta escena que estamos viendo está indicando lo que la palabra del Señor revela en cuestión de los últimos días. Y para que una generación, por lo menos mi generación y la que está detrás de mí, tengan un odio, que tengan una ideología en contra del pueblo, la nación de Israel, me da a entender que en un futuro Estados Unidos no va a estar al auxilio para Israel. Al rumbo que vamos, todo se va a dar conforme a los tiempos apocalípticos que estamos viviendo. ¿Cuándo dicen amén? Quizás para algunos se les parece un poco extraño, un poco raro que hay un odio, hay una ideología antisemita contra el pueblo judío, pero cuando lo veo a la luz de la palabra, todos estos acontecimientos se tienen que dar. Hablando de esto, acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis 16. Verso 2 en adelante. Todo el capítulo habla sobre las 7 copas que van a ser derramadas, que algunos piensan que ya se están derramando, algunas ya fueron derramadas, otras están en su proceso. Pero hay algo interesante en lo que dice el verso 12.
Apocalipsis 16, verso 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y hay noticia, y llevo ya días diciéndolo, meses diciéndolo, que hay reportaje, hay información, usted lo puede encontrar, donde hay partes del río Éufrates que sí se está secando. ¿Le parece a usted eso extraño? ¿Le parece a usted eso una coincidencia o una casualidad? Yo creo que hay señales que la misma naturaleza está mostrando que la escena apocalíptica se está revelando y nosotros como iglesia necesitamos estar en un espíritu sobrio y poder escudriñar los tiempos que estamos viviendo. Aparte del río Éufrates, que la palabra menciona que cuando se seca ese río, los reyes del oriente van a pasar sobre ella, que entendemos que son los enemigos de Israel. Vemos en verso 14, dice la palabra del Señor, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día. Diga conmigo, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Pero ¿cuál es esa batalla? Verso 16. Dice entonces, verso 15, estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que anda desnudo y vean su vergüenza. También Apocalipsis dice, el que esté santo, santifíquese más. El que esté impuro, pues se va a ensuciar más. Verso 16, entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vea conmigo, Armagedón. Esa escena, ese es el lugar donde Dios va a derramar su ira contra sus enemigos. Es el lugar donde Dios va a defender al remanente o al pueblo que se deja purificar, que se dejan moldear para que ellos puedan reconocer que realmente Jesús es el Señor de mi vida. Ese es el lugar donde va a venir el Señor, descender sobre el monte de los olivos, va a aplastar a sus enemigos y va a mostrar de que el que reina ahí no son las naciones, sino Cristo Jesús reinará. Diga conmigo, Cristo Jesús reinará. Pero quiero que me acompañe al capítulo 20 de Apocalipsis. Porque capítulo 20, si lo vemos en la parte, en el orden escatológico, esta guerra de Armagedón o la guerra de Gog y Magog es una guerra que se va a dar después del cumplimiento de 1000 años del Señor reinando en nuestras vidas en la tierra. Pero hay 4 pensamientos sobre lo que la iglesia va a experimentar. Quizás usted lo sabe, pero permíteme refrescar su mente y dar estos puntos. Hay 4 pensamientos sobre el reino, the millennium reign, el reino se me traba la lengua, milenial, gracias. Es que me pone nerviosos, hermanos. Pero hay 4 pensamientos. Uno es lo que es el postmilenarismo. 2, el premilenarismo. Tercero, está lo que es amilenarismo. Y cuarto, lo que le llamamos mid-tribulation. Déjenme explicarles esto. Según la iglesia, el concepto tradicional
nosotros creemos en lo que es el premilenial. ¿Y cuál es el premilenial? Donde nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación por esos 7 años. Creemos que Cristo va a venir, va a arrebatar a su iglesia y la iglesia no va a experimentar la gran tribulación que viene para la humanidad. Pero hay algunos que no comparten ese pensamiento. Hay hermanos en la fe que llevan otro punto de vista. Hay de aquellos que literalmente piensan que la iglesia va a pasar la tribulación. Y que cuando pasen los 7 años, entonces el Señor vendrá por su iglesia y establecerá el reino milenial. Está ese pensamiento. Pero déjame leer el primer pensamiento, lo que es el postmilenial o postmilenarismo. Espera un periodo literal de 1000 años en que la iglesia traerá paz en la tierra. A final de los 1000 años se pondrá en libertad a Satanás una vez más, pero luego Cristo volverá para derrotarlo y reinar para siempre. La segunda venida de Cristo no tiene lugar sino hasta que finalice el periodo de los 1000 años. Ese es el postmilenial. El premilenial, que es el pensamiento tradicional de la iglesia, también ve los 1000 años como un periodo literal, pero sostiene que la segunda venida de Cristo inicia los 1000 años del reinado, que tiene lugar antes que se quite definitivamente a Satanás. Ese es premilenial. Pero hay otro que se llama amilenial. Vea esto. El amilenial son aquellos que cuando leen el libro de Apocalipsis creen que ese libro es completamente simbólico, alegórico, que no lo toman como una traducción literal, no lo toman como acontecimientos literales que van a venir. Ellos creen, los que son amilianistas, creo que se llama la palabra, ellos creen que cuando sucedió la destrucción del templo en el año 70, cuando el pueblo judío se dispersó y cuando Roma llegó y los humilló, ellos creen que en el año 70 ahí comenzó el milenio, el reinado de Cristo. Muchos piensan que muchos piensan que esa destrucción del templo era un mensaje para el pueblo judío diciendo: yo soy el que reina ahora, desde hoy en adelante. Ese es el pensamiento amilenial. Entonces hay de aquellos que piensan que ya Cristo está reinando en este momento actual, pero es una representación espiritual. Es una representación alegórica. Y no creen literalmente la interpretación, lo que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis. Yo no comparto ese pensamiento, porque yo veo en Zacarías capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, donde literalmente el Señor vendrá físicamente, no en un aspecto espiritual o simbólica, sino vendrá físicamente y pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces hay esa perspectiva, esa noción. Hay de aquellos también que creen que después de los primeros 3 años y medio, después de que el anticristo quiebre su pacto con el pueblo judío, porque repito, los judíos esperan su Mesías, ellos esperan a un libertador, a alguien que va a resolver el estado político que ellos están viviendo, y que esa figura ese personaje les va a levantar el templo que ellos quieren reconstruir. Y eso se va a dar, según lo que vemos en las Escrituras, los primeros 3 años y medio. Pero ya cuando pasa esos 3 años y medio, el anticristo
va entonces a ir en contra del pueblo judío. Y algunos piensan que después de esos 3 años y medio, Cristo vendrá y arrebatará la iglesia. Entonces, hay muchas denominaciones que tienen distintas perspectivas. Pero viéndolo yo a la luz de la palabra, yo veo de que literalmente la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y cuando regresemos con Cristo, literalmente vamos a regresar y reinar con Él por 1000 años. No va a ser una alegoría o algo simbólico, algo espiritual. Porque en los últimos siglos, si no estoy mal, uno de los padres de la iglesia católica, creo que es Agustín llevaba esa inclinación o dio esa dogma, esa enseñanza, diciendo que el libro de Apocalipsis es más simbólico. El énfasis es más espiritual. Pero viendo la luz, si están conmigo en esta noche, viendo la luz y conforme a lo que vamos a ver ahora en Zacarías, literalmente el Señor viene. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 12. Porque Zacarías capítulo 12 nos revela un poco detalladamente qué es lo que va a pasar cuando el tiempo de angustia de Jacob se acerca a ellos. ¿Qué es lo que va a suceder con el pueblo del Señor? Ve esto, Zacarías 12, verso 1. Profecía, palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Aquí vemos en verso 3, creo que es una actualidad que ahora estamos viendo alrededor del mundo sobre la relación con Israel. Y sucederá en aquel día, verso 3, que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. ¿Qué sucedió en el siglo pasado, hace poco, hace unos 75, 80 años? Casi el pueblo judío durante la Guerra Mundial II. ¿Cuál era la intención de sus enemigos, de Adolf Hitler, de Joseph Stalin, de Mao Zedong, esos dictadores que se levantaron para cometer genocidio y exterminar a su misma gente? ¿Cuánto pueblo judío murió en el siglo pasado? 6 millones. 6 millones. Ya hablamos sobre lo que Roma hizo en el año 70. Mataron 1.1 millones de judíos y esclavizaron aproximadamente 100,000 judíos al servicio de Roma. Podemos tocar más otros puntos históricos en los siglos pasados, pero quiero usar de referencia el que acaba de pasar hace unos 80 años atrás. 6 millones de judíos fueron exterminados, lo que nosotros llamamos el Holocaust. Pero cuando vemos bíblicamente estos acontecimientos, Israel en toda su historia y hasta el día presente tiene asuntos muy problemáticos con sus vecinos. Las naciones, especialmente pues Estados Unidos, está a la defensa, son aliados de ellos y ahí están para defenderlos, pero históricamente y hasta el día de hoy, Israel ha sido una piedra pesada para las naciones. Pero vea lo que dice verso 8, Zacarías 12, verso 8. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. Aquí estamos hablando ya de la escena, esperemos que es la escena de Gog y Magog, la escena del Armagedón o en el Valle de Megido. Y vea cómo Dios va a defender a este remanente. ¿Sí están conmigo? Verso 8. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén.
y el débil entre ellos aquel día será como David. Yo pregunto, ¿cómo era David en su reinado? ¿Cómo era David antes que llegó a ser rey? ¿Cómo era David en su juventud? Un guerrero fuerte, valiente. Era un hombre que nadie podía detenerlo. Dios estaba con David. Dios le daba las victorias a David. Y esa fuerza y esa unción y esa habilidad para estos tiempos apocalípticos, Dios va a mandar esa unción, esa habilidad a los débiles para pelear contra sus enemigos. Por eso dice, y el débil entre ellos aquel día será como David. Pero dice lo siguiente, y la casa de David será como Dios. Diga conmigo, la casa de David. Recordemos lo siguiente, amada iglesia, Dios ama a David. Dios tiene un trato especial con David. De la casa de David viene nuestro Mesías. De la descendencia de David viene nuestro Salvador. Y por amor a David es que la tribu de Judá estuvo en eminencia después de la división que se dio en el reinado de Roboam, que es hijo de Salomón, nieto de David. Por amor a David, Judá permaneció. Siempre hubo un rey, un descendiente de David, porque el amor de David hasta el día de hoy es un amor con raíces muy profundas. Jeremías declara en su libro, yo los he amado con amor eterno, dice la palabra del Señor. Entonces dice, el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios. No están diciendo que van a ser Dios. Está dando un aspecto, está dando una luz de la inmensidad de unción y habilidad de poder que Dios les va a dar a este remanente contra sus enemigos. Como el ángel del Señor delante de ellos. Esa palabra, el ángel del Señor, lo podemos asociar como Cristo en su preexistencia que se manifestó. Eso para nosotros es una cristofanía, es una manifestación del verbo de Dios antes que tomara cuerpo en el Nuevo Testamento. Verso 10, acompáñame. Y derramaré sobre la casa de David. Ve hasta dónde va a ir la misericordia de Dios con el pueblo de Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. Ya conmigo, espíritu de gracia y de súplica. Aquí estamos hablando que para estos tiempos, días finales, por decir, será la última llamada, amada iglesia. La última llamada para un arrepentimiento genuino para el pueblo de Israel. El espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Cuando el Señor venga y les muestra las evidencias tangibles, ese remanente, cuando se encuentren en su momento más alarmante en toda la vida del pueblo de Israel, cuando ellos vean que ellos sean los causantes que crucificaron al Señor, ahí es donde van a reconocer, we were wrong. Estábamos equivocados. Y van a suplicarle al Señor que tenga misericordia de ellos, que tenga misericordia de su ignorancia, de su imprudencia, porque van a ver cuando las marcas que quedaron en Cristo Jesús.
Hello, are we here? Va a llegar ese tiempo del Espíritu de gracia para que ellos puedan recapacitar. Y se levantarán por él, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Verso 11, ¿están conmigo? Zacarías 12, verso 11. Zacarías nos da una lucecita a lo que será para esos tiempos finales. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megido. Va a haber una generación, un grupo electo que van a decir: nos equivocamos, cometimos un gran error. La verdad, Él es el Rey nuestro. Porque cuando Cristo estaba crucificado, ¿cuál fue el rótulo que estaba en la cruz? El Rey de los judíos, ¿sí o no? Pero ellos se burlaron diciendo: ese no es nuestro Rey. Sí es nuestro Rey, que desciende de ahí, que muestre su gloria. Pero en el ministerio de Jesús, Él les dijo: ustedes piden milagros, señales, ustedes piden esto, lo otro. Lo único que les voy a permitir o mostrarles es la señal de Jonás. Pero cuando ese tiempo venga, quiero que visualice por un momento. Van a entrar en una agonía, van a entrar en un arrepentimiento, van a decir: estábamos mal. Porque ahora en día el mencionar el nombre de Jesús es una ofensa, una burla. Muchos escupen el nombre del Señor, insultan el nombre del Señor, difaman el nombre del Señor. Pero para este tiempo el Espíritu de gracia ahí nos revela la dimensión, la magnitud, la extensión, hasta dónde va a llegar la gracia en esos tiempos. ¿Estamos acá? Capítulo 13, vaya conmigo, capítulo 13. Zacarías 13, verso 1. En aquel día, si el Espíritu de gracia se va a manifestar, Zacarías declara lo siguiente: en aquel día, verso 1, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Amada iglesia, Dios ama a David. Dios ama a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios ama la relación especial que desarrolló con David. Y por amor a David, es que Dios les va a permitir un tiempo de limpieza para el pueblo judío. Un tiempo de arrepentimiento. Y van a estar ellos no en las mejores condiciones, perdón que lo diga de esa manera. Hoy Israel, la nación de Israel, es una nación muy próspera económicamente hablando. Es una nación económicamente que se ha levantado desde su surgimiento en 1948. Y es la única nación comparadas a otras naciones pequeñas, es la única nación que tiene armas nucleares. Israel tiene bombas nucleares. Pero cuando este día llegue, la circunstancia va a ser totalmente distinta. No van a depender de su economía, no van a poder depender de sus fuerzas armadas, no van a poder depender de lo que es the Iron Dome que tienen, el hierro de dome que se habla mucho, que es que nada puede penetrar el dome de hierro porque los misiles que se lanzan del otro lado los detiene Israel. Por el momento tienen esa tecnología, pero para estos tiempos, en la angustia de Jacob, el único que los va a auxiliar,
es aquel que ama la casa de David. Es aquel que los ama. Verso 7, Zacarías 13, verso 7, vea esto. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Este cumplimiento se dio cuando Jesús fue entregado a las autoridades. Hiere al pastor. ¿Y qué dice? Y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Por eso cuando uno lee Zacarías 13, 12, 13 y 14, hay partes en esa profecía que ya se cumplieron. Hablando sobre lo que surgió en la cruz del Calvario. Hay partes en esa profecía que ya se cumplieron hace 2000 años atrás, pero no se ha cumplido en su totalidad todavía esos 3 capítulos. Pero estamos viendo nosotros segmentos de escenas ya cumplidas, como capítulo 13, verso 7. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando Jesús fue entregado a las autoridades, todos los seguidores de Jesús salieron corriendo, ¿sí o no? Huyeron de su presencia. Hay un cumplimiento profético que se dio ya ahí, conforme a lo que Zacarías declara. Verso 8, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor. Ahora, verso 8 todavía no ha llegado a este cumplimiento, pero eso es una triste realidad. ¿Qué va a pasar? Que 2 partes, ya conmigo, 2 partes serán cortadas en ella. Está diciendo la palabra del Señor que 2 partes del pueblo judío van a morir en el tiempo de esta calamidad que va a venir para ellos, y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Por eso no podemos dejar la mirada con todo el cumplimiento profético que se está dando de una manera gradual. Porque a lo que Zacarías dice en el capítulo 13, cuando todo Israel llegue de nuevo después de la dispersión y comiencen a morar en sus tierras, este acontecimiento va a suceder. ¿Sí están conmigo? 2 partes será exterminada. La tercera parte, que es el remanente por decir, va a quedar. Capítulo 14, verso 2, acompáñame. Zacarías 14, verso 2. Verso 1, viene el día del Señor en la cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Vea la escena tan violenta que lo que viene para el futuro. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3. Entonces saldrá el Señor. ¿Y qué dice su Biblia? Y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Verso 4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. Verso 5. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces, ya conmigo, entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. ¿Qué dice Apocalipsis? Bienaventurados aquellos, Apocalipsis 20, bienaventurados aquellos que
son parte de la primera resurrección. Los que forman parte de la resurrección de Cristo y los que quedan vivos son aquellos que van a participar en el reinado milenial con el Señor. Son aquellos bienaventurados. Esperamos que todos nosotros seamos parte de la primera resurrección. No de la segunda muerte. Es brutal. Esa no la recomiendo. Vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Verso 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Capítulo 14 nos da una imagen, una ilustración. Lo que será el reino milenial, lo que creemos. Verso 11, y habitarán en ella y no habrá más maldición. Y Jerusalén habitará en seguridad. ¿Sí están conmigo? Pero creo que brinque conmigo verso 16. Ya cuando el Señor está reinando, ya cuando el Señor está pidiendo cuentas a las naciones, vea lo que dice verso 16. Voy rápido porque el tiempo es el peor enemigo, pero esto usted lo podrá leer a su tiempo. Verso 16 dice, y sucederá que todo ser viviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Diga conmigo, fiesta de los tabernáculos. Escuchen bien lo siguiente, porque esa es una fiesta judía que se celebra hoy presente, pero eso tiene un peso muy fuerte en los últimos días. Esta fiesta de los tabernáculos es la única que tendrá vigencia en el reino del Mesías. Y vean el orden de esto. La fiesta de la Pascua, diga conmigo la Pascua. ¿Cuándo se celebra la Pascua durante el calendario? Lo que es primavera, ¿sí o no? Abril, creo. La fiesta de la Pascua se cumplió con la muerte de Cristo. Otra fiesta, el día de la expiación, diga conmigo expiación, representa, es la aceptación de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra fiesta que se llama la fiesta de las primicias, representa la resurrección de Cristo. La fiesta de Pentecostés representa la llegada del Espíritu Santo. Diga conmigo, la llegada del Espíritu Santo. Sin embargo, la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de acción de gracias, celebra la cosecha de almas humanas para el Señor. Cuando el Señor asienta su reinado, cuando el Señor venga y pone autoridad, pone su poder, esa será la fiesta de los tabernáculos. Verso 17, y sucederá que los de las familias de la tierra, vea esto, que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, no recibirán lluvia sobre ellos. Por ejemplo, dice, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Póngase a visualizar, ya con esto ya termino. Póngase a visualizar por un momento cómo va a ser ese reinado de nuestro Señor. Cuando Él diga, a tal día, a tal hora, a tal momento, necesito que ustedes se reporten hacia mí. Y si uno no cumple con esos requisitos, ahí no va a haber misericordia, ahí no va a haber, porque eres mi cuate, mi amigo, te voy a permitir que esto pues
pase de alto. No. Para lo que le viene a las naciones, para lo que le viene a los tribus, para lo que le viene a toda lengua. En ese reinado, ni la tecnología que las naciones tienen, ni el conocimiento que el ser humano ha logrado alcanzar, ni las armas que tenemos, no se va a comparar, ni podrá triunfarse contra el reino de Dios que será establecido en la tierra. Para la época de las fiestas de los tabernáculos, uno solo puede visualizar, pensar cómo será esos tiempos. Con todo lo que está pasando alrededor del mundo, amada iglesia, no podemos dejar la vista. Con las guerras que se están dando todavía en Rusia, con Ucrania, lo que está pasando en Israel, con el pueblo árabe, todo eso señala, son referencias que la venida del Señor se aproxima. Y es lo más importante que debemos de hacer. Como iglesia, guardemos, estemos en alerta, estemos vigilando los tiempos que estamos viviendo. Seamos sobrios en espíritu, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Seamos sobrios en espíritu. En estos tiempos que estamos viviendo, no se canse de buscar la llenura del Espíritu Santo. No se canse de hacer lo bueno. El mundo puede decir todo lo distinto, todo lo opuesto, puede hacer todo lo opuesto, pero usted manténgase firme y recto para que cuando el Señor venga pueda encontrar en nosotros una fe genuina y transparente, y que Él pueda decirle a usted: bienaventurado por perseverar, bienaventurado por perseverar, bienaventurado por ser fiel, bienaventurado por no ir contra la corriente, bienaventurado usted que pudo presentar frutos de un arrepentimiento digno. Y bienaventurado usted que todavía mantiene la relación genuina con el Espíritu Santo. Póngase de pie en esta noche. Bendito Dios,